Hola, Dios les bendiga de una manera especial en este día. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros de una manera especial en este hermoso y santo día que nos regala el Señor. Hoy quiero compartir, bendito sea Dios, una breve reflexión con cada uno de ustedes. Y es acerca de que hay mucha gente en el mundo que usted la oye decir que son hijos de Dios. Muchos son los que dicen, yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre. Pero no sé, como en que entre el dicho y los hechos, como que hay una diferencia grande, una gran diferencia, alabado sea el nombre de Dios. Porque hay muchos que dicen que son hijos de Dios, pero no le honran. Hay muchos que dicen que Dios es su Padre, pero no le obedecen. Hay muchos que dicen Padre nuestro, pero no hacen su voluntad, no hacen lo que Él les dice que deben hacer. Hay muchos que dicen yo soy hijo de Dios, pero no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de su palabra. Entonces, ¿cómo es que dicen yo soy hijo de Dios si no quieren nada con Dios? Dicen Señor, Señor y no hacen lo que Él le dice. Con sus labios le honran, pero su corazón está lejos de Él. Gloria sea a Dios. Y le llaman Padre nuestro y Padre nuestro en la oración que repiten. Padre nuestro, mas sin embargo no le obedecen, no le honran como a Padre, alabado sea Dios. Y dicen, yo soy hijo de Dios. Aún los judíos en Juan, bendito sea Dios, en Juan 8:41, los judíos le dijeron a Jesús, un Padre tenemos que es Dios. Ellos le dijeron a Jesús que ellos tenían un Padre y era Dios, que ellos eran hijos de Dios. Sin embargo, crucificaron a Jesucristo en una cruz, lo mataron e hicieron todo lo que quisieron con Él. Y ellos decían que Dios era su Padre. Alabado sea el nombre de Dios, que ellos eran hijos de Dios. Pero vamos a leer en la palabra de Dios en este día, a ver qué nos dice el Señor en su palabra, a ver qué dice Él en su palabra, acerca de quiénes son hijos de Dios. Vamos a ver, hoy vamos a saber quién es y quién no es hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y leo la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, versos 11, 12 y 13. Alabado sea el nombre del Señor. Juan capítulo 1, libro de San Juan, versos 11, 12 y 13. Leo en el nombre de Jesús. Amén. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Usted oyó claramente lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Dice claramente Juan 1, bendito sea el nombre de Dios. El 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a su tierra natal, vino a su pueblo y no le recibieron. Le rechazaron, no le recibieron como el Hijo de Dios. No le recibieron como el Mesías. No le recibieron como el Cristo, como el Hijo del Dios vivo, como el enviado de Dios para salvación de sus almas. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Su pueblo no le recibió. Su pueblo les rechazó. Ese pueblo que decía que eran hijos de Dios, ese pueblo que decía que tenía un Padre y que ese Padre se llama Dios, ese pueblo lo rechazó. Ese pueblo lo crucificó. Ese pueblo lo clavó en una cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Pero fíjense lo que dice en el versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, ¿cuáles son los hijos de Dios? A todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Jesús, a los que confían en Jesús, a los que han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador.
A los que han confesado con su boca que Jesús es el Señor y han creído en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, esos son hijos de Dios. Los que creen en Jesús, los que confían en Él, los que le han entregado su vida a Jesús, los que andan conforme a sus mandamientos, los que le obedecen, los que se han negado a sí mismos para seguir su cruz, para cargar con su cruz y seguirle a Él. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que creen en Jesús han sido engendrados, oh bendito sea Dios, pero han sido engendrados por Dios. No han sido engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni porque una persona tuvo que tener relaciones sexuales con otras. El que ha nacido de Dios ha nacido del Espíritu. Por eso Jesús le decía a Nicodemo que era necesario para entrar en el reino de los cielos, para heredar el reino de los cielos, nacer del agua y nacer del Espíritu. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Bendito sea su maravilloso y glorioso nombre. Bendito sea Dios. El que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, ha nacido del Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Ha nacido del Espíritu. Gloria sea Dios. Dice Juan capítulo 3, verso 6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo aquel que ha creído en Jesús, todo aquel que ha confesado a Jesús, ha nacido de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Y como ha nacido de Dios, ha nacido del Espíritu. La Biblia dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Santo Espíritu, bendito sea el nombre de Dios, mora en nosotros y nos guía conforme a la santa y gloriosa voluntad de Dios. Ese Santo Espíritu, alabado sea Dios. Vamos a leer en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, alabado sea el nombre del Señor. Y dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y lo que creímos en Jesús, hemos sido engendrados por Dios y que hemos nacido de Dios, que hemos nacido del Espíritu. Y como hemos nacido del Espíritu, ya no andamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu Santo, conforme a la guianza del Espíritu Santo. Y dice que si vivimos por el Espíritu, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos, o sea que debemos andar, que andamos por el Espíritu. Aquellos que hemos nacido del Espíritu, entonces andamos por el Espíritu. No es que si yo soy hijo de Dios, yo voy a andar conforme a los deseos de la carne. Si yo soy hijo de Dios, entonces, si yo soy hijo de Dios, dice la palabra que debo vivir por el Espíritu. Y entonces se supone que si yo vivo por el Espíritu fue porque nací por el Espíritu, que nací del Espíritu Santo, que nací del Espíritu, como dijo Jesús, que para entrar en el reino de los cielos había que nacer del Espíritu. Y si yo he nacido del Espíritu, entonces yo debo andar por el Espíritu, yo debo caminar por el Espíritu, yo me debo dejar guiar por el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque fíjense también a los hijos de Dios. Dice pues en Romanos 12, verso 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Hermanos y amigos, alabado sea el precioso nombre de Jesús. Muchos dicen, yo soy hijo de Dios. Muchos dicen que Dios es su Padre. Alabado sea Dios. Pero la palabra nos dice hoy que a los suyos vino, Jesús vino a los suyos, a su pueblo. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios son los que han creído en Jesús. Hijos de Dios son los que andan conforme a la palabra de Dios. Hijos de Dios son los que honran a Dios. Hijos de Dios son los que obedecen a Dios. Hijos de Dios son los que aman a Dios. Hijos de Dios son los que guardan sus mandamientos.
Hijos de Dios son aquellos que se han negado a los placeres de la carne, que se han negado a los placeres de este mundo, gloria sea a Dios, que se han negado y han tomado y han puesto la mano en el arado y se han ido detrás de Jesús sin mirar hacia atrás. Aquellos que se han negado a sí mismos, que se han negado al gozo de su carne por hacer la voluntad de Dios, esos son hijos de Dios. No son los que dicen Señor, Señor, y no hacen lo que Él le dice. No son los que dicen Padre nuestro y no hacen su voluntad. No son los que dicen gloria a Dios, mas su corazón está lejos de ellos. Hijos de Dios son aquellos que han creído en Jesús, que han confesado a Jesús, que han nacido de nuevo, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre de Dios. Un hijo de Dios es aquel que hace las cosas que a Dios agrada. Es aquel que es obediente a Dios. Es aquel que honra a Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Y aquellos que le siguen, aquellos que bendito sea Dios, que quieran adorarle, dice Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, y los que le sirven deben servirle en espíritu y en verdad. Gloria sea a Dios. Y los que le honran deben honrarle de verdad. Gloria sea a Dios, no solo de boca, sino de corazón. Hijos de Dios, los que han creído en Jesús, y como hemos creído en Jesús, como hemos confiado en Jesús, como lo hemos confiado como nuestro Señor, podemos ser llamados hijos de Dios porque hemos recibido la potestad, la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Hemos nacido del Espíritu y somos guiados por el Espíritu, no por los deseos de la carne, no por los placeres de este mundo, no por la vanagloria de este mundo, sino por el Espíritu de Dios. Porque aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, aclaramos ahora a todos aquellos que dicen que son hijos de Dios, a todos aquellos que tienen que según ellos Dios es su Padre. Hijos de Dios, si creíste en Jesús, si le confesaste como tu Señor, entonces dice la palabra de Dios que recibiste la potestad de ser llamado hijo de Dios. Si fuiste sellado con el Espíritu Santo cuando creísteis, y si a ti te guía el Espíritu Santo, porque aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, entonces tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Pero si no has creído en Jesús, si no le has confesado como tu Señor, si no has nacido del Espíritu, si no te dejas guiar por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no es quien te guía, gloria a Dios, entonces tú no eres hijo de Dios. Ahora yo te hago un llamado en esta hora, te hago un llamado en este día. ¿Quieres tú pasar a ser hijo de Dios hoy? ¿Quieres tú recibir la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamado hijo de Dios y de ser un hijo de Dios? Pues haz lo que dice la palabra. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a los que confiaron en Él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si tú confiesas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo y serás hijo de Dios. Si crees en Jesús, serás entonces sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guiará toda tu vida. El Espíritu Santo será el que te diga lo que deberás hacer y lo que no deberás hacer de ahí en adelante. Si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, entonces serás realmente un hijo de Dios. Así que si quieres ser hijo de Dios, confiesa a Jesús como tu Señor. Recíbele en esta hora. Dile, yo te confieso como tu Señor, como mi Señor. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú eres mi Señor. Yo creo que eres mi Salvador. He aquí, Señor,
Yo me arrepiento de mis pecados. Borra mis culpas, Señor. Toma mi corazón, toma mi vida. Séllame con tu Santo Espíritu, con el Espíritu Santo de la promesa, para que tu Santo Espíritu me guíe conforme a la santa voluntad del Padre, para que tu Santo Espíritu me guíe, ya no como un hijo del mundo, ya no como un perdido, sino como un hijo de Dios. He aquí, bendito sea Dios, si has hecho esta oración, gloria sea Dios, si la has hecho de corazón, si has confesado a Jesús como tu Señor, entonces ya eres un hijo de Dios. Pídele que te ayude, pídele que te fortalezca, pídele que te ayude a hacer su voluntad y busca una congregación donde se predique la palabra de Dios. Busca una congregación, bendito sea Dios, donde se prediquen estas palabras que te he hablado. Que todo aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Que todo aquel que cree en Cristo recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. Que todo aquel que cree en Cristo recibe salvación y vida eterna. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Marino Jerez. Hasta la próxima.